Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en Historias que Florecen, nuestros podcasts de la Fundación Kennedy Gospel en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, Seguridad Humana y Respeto por los Derechos Humanos. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado también muy de la casa. Nos acompaña Michael. Michael, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estamos bien. Nos alegra mucho tenerte aquí, Michael, porque esta es una verdadera historia que florece y queremos que nos la compartas en esta tarde. Entonces, pues nada, cuéntanos, Michael, no sé, desde lo que recuerdes de cómo arrancó tu infancia. Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues digamos que mi infancia como que se divide en dos partes, ¿no? Una parte en la cual uno era pues enteramente feliz, rodeado de su familia, de sus hermanos, de sus primos, de sus abuelitos, y pues obviamente partes que se fueron oscureciendo poco a poco con el desarrollo del tiempo, ¿no? Entonces yo nací y crecí en un barrio que se llama La Cristalina, en Soacha. Pues es una lomita donde pues se vive de una manera muy diferente, ¿sí? Entonces, pues qué más les puedo contar, digamos que no todo fue bueno, ¿m? Y como el tema es historias que florecen, pues obviamente me gustaría abarcar de pronto la parte difícil, ¿sí? Pues porque la parte digamos que bonita pues era que estaba rodeado de las personas que yo quería, de que era mi mamá y mis hermanos básicamente. A mi papá pues digamos que no tengo ningún recuerdo de la niñez, sino que yo vine a conocer a mi papá más o menos a los 13 años, o son los recuerdos de ahí para arriba lo que tengo, ¿no? Entonces pues digamos que fue una infancia difícil, marcada básicamente porque lo más importante era que mi mamá tenía problemas de drogadicción, y mi hermano mayor. Entonces como que eso fue haciendo que pasáramos cosas muy difíciles a lo largo de la historia y que de pronto las oportunidades para nosotros fueron un poquito más desgastadas, ¿no? En especial para mí porque mis otros tres hermanos pues digamos que tenían como su papá, y de pronto personas que respondieran por ellos, ¿no? Pero Espera, te pregunto, ¿tú eres el mayor, el menor entre tus hermanos? ¿Qué puesto ocupas? Soy el tercer hijo, ¿sí? Entonces como que, bueno, eso ahí habría mucha telita que cortar, ¿no? Porque Claro. mis dos hermanos mayores, Sí. pues son hijos como de la relación que tenía mi mamá en ese tiempo con su esposo, y yo fui como el desliz de mi mamá. Por supuesto que pues eso también fue difícil para ella y también para mí, y mi hermano menor viene a ser como el reconcilio, ¿no? Como que ellos después Ok. se perdonaron pues y siguieron adelante, pero entonces yo era el único que como que no tuve el acompañamiento de mi papá. Entonces eso fue muy difícil, o sea, la infancia de nosotros fue muy difícil. Yo recuerdo que a partir de los más o menos 8 o 9 años, yo me enteré que mi mamá tenía drogadicción por un problema que hubo, porque pues uno ya como que tenía sospechas, pero como que me enteré fue que hubo como un problema en el cual ella la golpearon muy fuerte. Al parecer pues lo que decían era que posiblemente se moría. Entonces yo me acuerdo que era muy tarde de la noche, la madrugada, y yo fui hasta el hospital donde estaba ella, y cuando yo llegué estaban los zapatos de mi mamá ahí afuera, y pues nada, yo me puse a llorar ahí. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo me acuerdo que tenía por ahí unos 11 años tal vez, 11 años. Entonces eso fue muy difícil, digamos que yo me acuerdo que yo le escuché decir a uno de los médicos, no me dejaron entrar ese día, hasta el otro día con compañía como de una tía. Y cuando yo entré a la clínica, yo no conocía a mi mamá. O sea, a mi mamá le habían dado tantos golpes en su cara que ella tenía la cara, o sea, gigante.
y no, pues no la reconocí en primera instancia, pero entonces ahí como que la busqué, me guiaron y yo pues nada, me dio mucho dolor, mucha nostalgia, mucha rabia. Como ya éramos muchachos que andábamos pues mucho tiempo en la calle, como que ese deseo de venganza, de quererse desquitar, de saber quién fue el que le hizo eso, bueno, en fin. Pero recuerdo que yo le escuché decir a uno de los médicos que mi mamá estaba completamente contaminada de droga. Entonces como que ese fue el día que yo me enteré de eso. Y siento que como que fue lo peor que nos pasó, porque cuando no sabíamos, entonces mi mamá era mucho más recatada en su manera de comportarse. Entonces ya lo ocultaba, pero después de que nos enteramos, ella se desbordó en todos los aspectos. Entonces eso hizo que nuestra infancia fuera muy difícil. Cosas así puntuales que recuerdo, como por ejemplo que yo me iba a estudiar y cuando llegaba entonces no habían camas donde dormir, porque ellos las habían vendido, las habían empeñado, en fin. Al otro día yo, bueno, mamá, ¿y las camas? De que no, es que las presté, en fin, cualquier cosa se inventaba. Al otro día nos íbamos a estudiar y cuando llegábamos, entonces no había televisor y no había estufa, así. O sea, así era todos los días. Hasta el punto que llegamos prácticamente que no había ni dónde dormir. Eso fue muy difícil. Por ejemplo, yo no sé si en todos los casos sea igual, pero las primeras etapas cuando ellos están como iniciándose en la droga o algo, son terribles porque yo me acuerdo que hasta la luz la quitaron, o sea, ellos como quitaban como las tomacorrientes y sacaban todo el cable como para venderlo por cobre, sí, por kilos y pues para consumir con eso. Entonces yo me acuerdo que llegamos como la casa estaba terminada y llegamos como al punto donde la casa estaba como en obra gris, o sea, habían quitado literal. A ustedes les parecerá una exageración, pero realmente no lo es, fue lo que yo viví. Sí, hasta las tazas de los baños las quitaron, los lavamanos, la luz, las ventanas, las puertas, todo. O sea, llegamos a un punto que fue muy difícil, donde por ejemplo ni siquiera había ollas, no había vajilla, no había nada. Entonces, ¿tú recuerdas esos tarritos de leche Clean que eran como metálicos? Sí. ¿Sí? Nosotros cocinábamos en un tarrito de esos en la terraza. Ustedes como niños, con tus hermanos. Yo me acuerdo que para esa época ya se había ido, mis hermanos, el menor, se había ido y llamó al papá, le dijo que por favor lo recogiera, que no se sentía cómodo con las personas que entraban a la casa. Ya como les digo, mi mamá se había desbordado en todos los aspectos. Adicional a eso, recuerdo que mi hermano, el que sigue después de mí, tenía por ahí un patrón o una persona con la que trabajaba que le dijo, pues pelado, no se aguante eso, véngase conmigo y trabajamos y yo le doy una habitación en mi casa, y él se lo llevó. Mi hermano mayor, como era también consumidor, entonces él sí se quedó ahí. Entonces ahí estaba básicamente mi mamá, mi hermano mayor, yo, que duré más o menos en eso como 2 años, en esa etapa, ¿no? Y un novio que tenía mi mamá, que se llamaba William. Entonces como que fueron de las cositas más difíciles. Y bueno, adicional a eso, ¿qué puedo decirles? Que el hecho de que mi mamá no tuviera, por ejemplo, como autoridad moral para educarnos, entonces eso hacía que ya nosotros no llegábamos a la casa, nos quedábamos en la calle. Básicamente pues ya nos estábamos volviendo como pandilleros. Y pues así fue mi niñez, pues básicamente. Uy, una historia dura. Tienes recuerdos bastante difíciles, Michael. Pero bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo lograste o qué pasó después contigo? De pronto con tus hermanos, porque en esa época todavía estaban allí en Soacha. Eso aconteció cuando estaban en Soacha, ¿verdad? Uh-huh. Sí, mi hermano menor vivía en San Mateo, se lo llevó su papá. Mi otro hermano, como le digo, se fue con el jefe. ¿Sí? y quedé yo y quedó mi hermano mayor acompañando a mi mamá.
Eh, Nunca quise irme, literalmente yo como que no concebía la vida sin mi mamá, a pesar de... Yo en ese momento no veía que vivíamos en una situación tan fea, o sea, en una situación tan mala, como que me parecía como normal, era mi mundo, ¿no? Adicional a eso, pues ya uno iba como sacando las uñas y empezando de pronto a hacer cosas que no eran convenientes. Entonces, en el caso mío, como mi mamá no tenía autoridad moral, yo creo que ya tenía por ahí unos 11 años. Pero eras un niño. Sí, pues era niño, Sí. pero digamos que por las circunstancias se iba uno obligando a hacer cosas pues que no eran tan sanas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que ya habíamos hecho como una pandillita y la inspiración de nosotros literalmente era esos programas horribles de pandillas, guerra y paz, y yo me acuerdo que nosotros, el uno quería ser como Richard, el otro quería ser como Javi, el otro quería ser, ese era mi mundo, ¿no? Y así vivíamos. Entonces salíamos a robar, salíamos a hacer atracos, yo me acuerdo que algo que pasó, y yo siempre le atribuyo eso a Dios, ¿sí? Como que, pues después, tiempo después conocí la palabra de Dios, conocí el Evangelio, y yo le atribuyo eso a Dios porque hay una parte de la Biblia donde dice que Dios metió su mano fuerte y poderosa para sacar al pueblo de la esclavitud. Y yo siempre me atribuyo ese texto a mí porque yo digo, fue lo que Dios hizo conmigo, porque yo literal no quería irme. O sea, yo nunca iba a dejar a mi mamá en condiciones normales, nunca la hubiera dejado. Pero Dios metió su mano. Me acuerdo que ese bus, no sé si tú conoces ese bus que hace la ruta como Soacha Compartir, Sao, Soacha Compartir. Sí, unos buses pequeñitos. Chiquiticos. Sí, unos Nosotros, microbuses. exacto, nosotros nos montábamos a esos buses, ya teníamos como la estrategia, los robábamos a todas las personas que iban en el bus, ya teníamos como un huequito donde los metíamos, los desvalijábamos, bueno, en fin, eso hace parte de las cosas feas. En una de esas, por ejemplo, me cogió la policía haciendo un atraco, y me tuvieron como unos 2 o 3 días en el CAI y me decían pues que yo tenía 2 caminos, ¿no? Uno que me iban a llevar a un reformatorio en Bucaramanga, yo no sé si eso era pues tortura psicológica o lo que fuera para que yo hablara y de pronto diera nombres y cosas de pronto de las personas que hacían parte de la banda. Pero bueno, yo igual como era niño yo les creía todo, ¿no? De eso me acuerdo muchas cosas porque, por ejemplo, los policías me sacaban de la celda y me ponían en una columna, ¿sí? Sí. Y sacaban el revólver y me hacían en los cachetes y me cogían los cachetes así y me decían, ¿usted es el bebé ladrón? Y me hacían así, me decían, no haga eso porque se gana un tiro. Me hacían así con la pistola. Entonces como que ellos trataban de decirme cosas así que entregara pues al jefe de la banda, que no sé qué, y la descripción que ellos me daban correspondía a un primo que yo tenía con el que yo andaba por arriba y por abajo. Pero eso bastó para que yo creo que para esa época ya tenía como unos 12 años. Seguía siendo un niño realmente. Uh-huh. Una muy corta edad. Sí, vamos mal. Por eso digo que Dios metió su mano. Yo me acuerdo que, pues nada, me tocó dar el número de una tía. Ella fue, pues a mi rescate y todo eso. Finalmente les tocó pagar por ahí una plata, una fianza, finalmente, y a mí me dejaron con presentaciones, tenía que presentarme periódicamente al juzgado y con un proceso abierto, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, me dijeron que no podían encontrarme en la calle, que se me cogían a altas horas de la noche, entonces el proceso... O algo que me llamó la atención también es que, por ejemplo, la juez, ¿se dice juez o se dice jueza? La juez. Es válido las dos palabras, los dos términos. Bueno, la juez, yo me acuerdo que ella dijo algo con respecto a mí, porque yo me inventé toda una historia para decir que no era culpable claramente. Y ella dijo, este muchacho es culpable, o sea, yo salí culpable. Dijo, pero él es rescatable para la sociedad, ¿sí? Afortunadamente yo había sido muy buen estudiante y mi tía, que era como mi acudiente, había llevado pues los boletines, una cantidad de cosas ahí, bueno. Me dejaron con presentaciones y ahí como que viene la segunda parte, que ya fue como mi adolescencia. Entonces, bueno, ahí pues viví un tiempo donde una tía, después me mandaron
para donde otra tía, allá tuve problemas, me mandaron para donde mi madrina. Donde mi madrina, bueno, ella sí, como que todas las personas con las que daba eran mujeres que me dieron mucho amor. Y bueno, aunque a mí me dolía, yo lloraba todos los días por mi mamá. Allá era bien complicado imaginarse, por ejemplo, que iban a matar a mi mamá, a mis hermanos, porque el sitio donde nosotros vivíamos era bien pesadito. Entonces, me acuerdo que se pusieron a buscar a mi papá por el directorio telefónico, unos directorios que decían así que eran como páginas amarillas. Las páginas amarillas, las páginas eran las grises, donde estaban... Unos directorios así grandes. Sí. Entonces ahí encontraron el apellido mío. Páginas blancas. Encontraron el apellido mío, pues llamaron a un señor que es mi tío, se llama Armando, y le contaron mi caso y le dijeron, mire, pasa esto y esto, Michael no tiene quien se haga cargo de él. Entonces, como cosa curiosa, él dijo, bueno, yo me encargo de contactar a Ernei, Ernei se llama mi papá, y que nada, yo lo bendigo donde esté porque cuando lo llamaron y le dijeron mi situación, pese a que no me veía hace no sé cuántos años, pues él dijo, yo lo recibo, y me recibió. Entonces de ahí para arriba que empezó otra etapa que fue muy difícil, porque pues yo no le tenía afecto a él y él no me tenía afecto a mí. Claro. Y pues no sé si han tenido la experiencia, pero uno viene como un perrito literal de la calle, como que le tiene rabia a todo el mundo, como que no quiere que lo toquen, como que entonces yo era así con mi papá y con todas las personas que me presentaban y todo eso. Es que venías muy herido en tu niñez, porque con esos sucesos tan difíciles... No, y adicional a eso el hecho de estar lejos de la mamá es una cosa que marca la vida. Yo pienso que puede marcar la vida de cualquier joven, de cualquier niño, adolescente. Estar lejos de su mamá es algo muy difícil. Entonces, pues ya ahí siguió como esa etapa con mi papá. Fue bien difícil porque pues yo no le tenía afecto a él no me tenía afecto a mí. Pero entonces como que teníamos muchas confrontaciones, por ejemplo, muchas peleas fuertes. Ahorita yo lo entiendo, ¿no? Pero no entendía, por ejemplo, que mi papá estaba como en un proceso de separación, que es algo también bien difícil. Entonces, y le llega un chino ahí que él no conoce, con el que tuvo una aventura hace 10 o 12 años. Entonces, claro, él sí sabía de mi existencia, porque de hecho pues yo tenía el apellido de él y todo, pero o sea, como que nunca nada. Entonces ese proceso de adaptación también fue bien difícil. Y pues ya entonces ya me sacaron de Soacha, mi papá vivía acá en un barrio que se llama Santa Rita. Vivía solo y me buscaron colegio por ahí y nada, pues ahí pasé la adolescencia con él. Muy difícil, peleábamos mucho. Mi papá no era una persona muy afectiva, o sea, era una persona como muy dura. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo más tierno que le escuché a él en 2 o 3 años que compartí con él fue "Buenas noches, joven". Eso era lo más dulce que él decía. Entonces como que era bien difícil, ¿sí? No, y uno extraña la comida de su casita, su mamá, las arepas, no, todo. Entonces eso fue difícil, pero digamos que poco a poco yo me ajusté, empecé a estudiar. Yo me acuerdo que aunque en el colegio, yo estudiaba en un colegio que se llama Cultura Popular, que queda ahí como por la 50 con 1 de Mayo. Y yo me acuerdo que habían pelados que eran bien ñeritos, ¿sí? Pero yo cuando me miraba a mí, yo era peor. O sea, como que yo decía, no, o sea, era peor. Entonces era bien complicado, bien difícil, pero aún así seguimos adelante. Poco tiempo después, más o menos, bueno, ahí pasaron varias cosas. Mi papá se fue a vivir a Fontibón, yo me fui con él, era rarito. Mi papá, por ejemplo, se fue para un apartamento y como que volvió con la mujer. Pero entonces ellos vivían acá en ese apartamento y a mí me pagaron una habitación en la torre de al lado o la torre de al frente. Entonces como que eso era feo, o sea, eso era feo como para el alma de uno, ¿no? Pero sí, porque te habían dejado como aparte, no te han incluido. O sea, yo iba y comía allá. No estabas en el núcleo familiar, no formabas parte del núcleo familiar. Pues nada, eso golpea muy duro como la vida de uno, ¿no? Sin embargo, como que
yo empecé a ver un contraste cuando yo iba a visitar a mi mamá, empecé a ver un contraste con las personas de acá y las personas del barrio. Ah, pero tú nunca rompiste esa relación, o sea, ¿sabías de tu mamá, sabías de tus Hubo un hermanos? periodo de tiempo que sí, ¿sí? Y ya después, por ejemplo, mi mamá se perdió duré sin verla aproximadamente unos 4 años, ¿sí? Mucho tiempo. Como unos 3 o 4 años. Que no supiste nada de ella. No supimos nada de ella y de pronto por conocidos o amigos que teníamos del barrio nos dijeron que la habían visto en la L. Muy duro, claro. Eh, ¿Y tus hermanos? bueno, esa era otra parte como... Cuando yo me acuerdo que mi hermano, yo los contactaba donde la abuelita de ellos y yo los llamaba para saludarlos porque obviamente me sentía solo y yo me acuerdo que yo lloraba acá y ellos lloraban allá porque pues ahí por teléfono era horrible, eso era muy horrible. Pero pues ahorita lo recuerdo sin nada de dolor, sin nada de tristeza porque yo digo Dios fue bueno y, Sí. fue el método que usó para sacarme de allá, ¿sí? O sea, como que yo digo, voluntariamente yo nunca me hubiera ido, voluntariamente nunca me hubiera ido. Yo me acuerdo que cuando me fui yo extrañaba a mis amigos, extrañaba el barrio, extrañaba las loqueras, extrañaba de pronto hacer cosas malas no, porque siempre como que veía que eso era malo, pero aún así la sociedad o como que los amigos lo llevan a uno a hacer todo eso, ¿sí? O sea, como que hoy en día miro el patrón de las personas con las que yo crecí, de mis amigos, y pues todos, pues unos están en la cárcel, a otros los mataron, a otros están en drogas, otros entonces son jíbaros, otros expenden vicio, una cantidad de cosas. Entonces yo decía como que de ese grupito, el único que me salvé fui yo, ¿sí? Por la bondad de Dios, no sé, que me habrá visto Dios, pero fue lo que Él se inventó para que yo saliera de allá y yo empecé a ver ese contraste entre los dos mundos, ¿sí? Entonces cuando yo iba allá, y eso es importante decirlo, ¿no? Porque yo digo, las personas de pronto que puedan escuchar esto, como que, yo digo, uno es el promedio de las personas con las que se rodea, ¿sí? Entonces como que yo me rodeaba de violencia, me rodeaba de armas, me rodeaba de droga, me rodeaba hablemoslo como nosotros lo hablamos en la calle, como de ñeros, de todo, aprende uno a hablar así, aprende uno a saludar así, uno es el promedio, ¿sí? Sí. Uno quiere mantenerse firme, pero la sociedad no lo deja a uno, o sea, uno no se escapa de ahí, ¿sí? Entonces, si tú andas con personas porque hay personas que defienden esa posición, ¿sí? Que por ejemplo dicen, no, yo siempre toda la vida andé con borrachos, pero yo nunca fui borracho. Pues gloria a Dios por él, ¿sí? Porque, excepciones, sí. Sí, con su respectiva excepción. Pero uno sí está expuesto a un ambiente contaminante donde literalmente uno no se salva. O sea, algo se le pega a uno, como dicen las viejitas, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y claro que se me han pegado muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que como yo era menor de edad, mi papá tenía un hijo por parte pues de él, que tenía una empresa como de eventos. Ellos hacían recreación, hacían que títeres, que payasos, que no sé qué. Empezó a llevarme allá y yo no sabía que mi papá le escribía abajo cuerda, le decía, ayúdeme con ese muchacho que yo no sé qué hacer con él, ¿sí? Después me volví amigo de él, tiempo después, y él me contó la historia y me decía, no, yo usted no lo quería, o sea, fue porque mi papá llamó ahí llorando, diciendo que no sabía qué hacer con usted, que no sé qué, y entonces yo dije, bueno, pues tráigalo a ver, miramos qué. Y mi papá me dice, es que a su hermano no le gusta que usen gorras. Y yo, pues igual él no es mi hermano, yo solo tengo 3 hermanos, son los hijos de mi mamá. O sea, yo era así confrontativo todo el tiempo. Es que a su hermano no le gustan, y yo sí, pero pues a mí me gusta. Porque yo me vestía así ancho, me vestía con zapatos pues anchos, con cachuchas, bueno, en fin. Una cantidad de cosas. Entonces, al llegar allá, yo me acuerdo que yo iba allá a ese sitio, en la empresa de los eventos, y después me iba para un fin de semana allá, un fin de semana donde mi mamá. ¿Sí? Ok. Yo me iba a buscar a mi mamá siempre, ¿sí? Pero poco a poco empecé a ver ese contraste y empecé a ver que hay un mundo que a uno le tiene miedo, ¿sí? Y adicional a eso, como uno no lo conoce, uno le parece feo, le parece que las personas son creídas, que son... Y no, simplemente eran personas normales, solamente que yo había crecido en un mundo diferente. Entonces empecé a ver ese contraste. Entonces cuando yo iba allá, yo veía que los muchachos siempre estaban hablando de que se habían peleado con no sé quién, que se habían dado cuchillo con no sé quién.
que habían robado no sé cuánto, se repartían, fumaban marihuana, algunos consumían otras cosas, tomaban, se emborrachaban. Y entonces en esta parte, en la empresa de los eventos, entonces ellos no hablaban de eso, ellos decían vamos a comer algo, vamos a cine, vamos a no sé qué. Entonces yo decía, empecé a ver ese contraste. O sea, había una gran diferencia como de mundos. Claro, empecé a ver ese contraste y... Michael, y te pregunto, ahora, pues no me quiero salir del tema, quiero que continuemos con la historia, pero sí hacer ahí un parecito. Ahora, en la actualidad, tú dices, ¿a qué se debe eso? Ese contraste, o qué pasa allá y qué pasa acá. ¿Cómo lo ves ahora? Algunas personas dicen, y es una realidad que de pronto algunas personas no valoran. Y dicen, las abuelitas, las personas dicen, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿sí? Sí. Entonces, algunos nacimos estrellados, ¿sí? Y otros nacen en muchas, digamos, en unas condiciones mucho mejor que uno, por supuesto. Pero hoy en día digo, no, eso no es ninguna excusa, ¿sí? Eso no es ninguna excusa para que uno diga... Es decir, nosotros podemos nacer en condiciones de escasos recursos, pobres, como dice la gente, pero es nuestra decisión quedarnos pobres toda la vida, o es nuestra decisión no querer avanzar. Entonces yo me acuerdo que yo empecé, pero claro que es muy importante alimentarse uno de otras cosas. Entonces yo empecé a aprender otras cosas, empecé a escuchar otras cosas, empecé a escuchar, y no tengo nada en contra de la música, simplemente fueron cosas que marcaron mi vida, ¿sí? Como por ejemplo, me preguntaron, me hicieron esta pregunta, ¿a usted qué le gustaría hacer cuando usted fuese más adulto, más grande? Entonces dije, yo quiero tener un negocio, yo quiero tener una empresa, ¿sí? Sí. Pero claramente no sabía cómo hacerlo, solamente lo quería, ¿sí? Entonces me hicieron esta confrontación y me dijeron, ¿y usted sabe qué música escucha la gente la gente rica, o sea, la gente poderosa del mundo? ¿Qué música escucha? Y entonces yo como que dije, no, pues la verdad no sé. Entonces empezaron a decirme, bueno, pues escuchen música normal menos la que usted escucha. Entonces yo dije, pues claro que no estoy diciendo nada en contra de nada ni de nadie, ¿no? Solamente que me dijeron eso y a mí me tocó. Entonces, ¿qué música escucha usted? Entonces, claro, yo escuchaba, no sé, corridos prohibidos, rancheras, música popular, música para el pueblo, rap, pero no el rap normal, sino el rap de la loma, literalmente, que era un rap, pues que habla solamente de eso, de la vida del barrio. De viencia. Sí, o sea, de muchas cosas, la vivencia. Lo que llaman como la vieja guardia, ¿no? Sí, la vivencia diaria. Entonces, esas cosas me confrontaban a mí, por ejemplo. Me preguntaban cosas, ese muchacho, el hijo de mi papá, que hoy en día somos grandes amigos, me decía cosas como que, por ejemplo, ¿cómo usted piensa que una persona pues poderosa, de buena familia, debería verse? Entonces él me confrontaba todo el tiempo como con mi pinta, con mis zapatos, con la cachucha. Y pues yo digamos que fui noble. Al comienzo me daba rabia, o sea, yo te acepto que a mí me daba rabia que me dijera eso, como que yo decía, este bobo que se cree, ¿sí? Pero poco a poco, con mis tiempos como de soledad, eso me empezaba a hacer mella en mi vida, y yo decía, pues él pueda que tenga razón. Entonces yo empezaba a cambiar pequeñas cositas, y porque escuchaba cosas. Entonces, bueno, para resumirte la historia, poco a poco nos fuimos preparando para hacer las cosas mejor. Yo me puse metas muy claras, como por ejemplo dije que iba a recuperar a mi hermano menor, ¿sí? Mi hermano menor se llama Alejandro. Eso yo me lo crucé acá. Y yo dije, yo tengo que recuperarlo a él porque él es el menor y él no tiene quien lo ayude, ¿sí? Pese a que él estaba con el papá y estaba bien, pero yo me eché esa carga encima, ¿sí? Y posterior a eso yo dije, y mi mamá, ¿sí? Tiempo después encontramos a mi mamá, la encontramos en el Bronx de Bogotá, o el antiguo Bronx. Mi mamá estaba ya internada, y llevaba internada como unos 2 o 3 años. Tremendo. Entonces allá la encontramos. En ese momento no habían los recursos ni había pues mucho cómo sostenerla y cómo poderla ayudar, pero poco a poco las cosas se fueron dando porque pues fuimos como persistentes, emprendimos en un negocio por una novia que yo tuve en ese momento.
que ella fue la que me jaló y me dijo, ven, es que mi mamá vende champiñones. Ella me dijo eso y yo ni siquiera sabía que eran champiñones. Entonces resulta que yo le dije, bueno, ¿y qué es eso? Y entonces ella me empezó a explicar, dijo, mi mamá dijo que si quiere fuéramos el fin de semana y que ella te mostraba y que no sé qué. Yo le dije, bueno, yo me había quedado sin trabajo, pues bueno, en fin, pasaron varias cositas. El caso fue que yo le hice caso a ella, ¿sí? Y fui, aprendí pues del negocio y para resumirles la historia, pues ahorita nos dedicamos a eso, tenemos una empresa legalmente constituida que se dedica a la comercialización de champiñones enteros y laminados. Principalmente la actividad es en Bogotá, pero también enviamos producto para Ibagué, para Neiva, para Funza, para Cartagena, para varias partes de Colombia, y pues hemos ido poco a poco creciendo con eso, ¿sí? Hablando de lo material, que de pronto es lo menos importante, pero que lo menos importante para mí, porque hay cosas que valoro más, como el hecho de haber recuperado a mi mamá, haber unido a mi familia. Por ejemplo, en la empresa trabaja mis 3 hermanos trabajan en la empresa, sus novias o sus esposas. También mi mamá está pues tranquila y segura en una propiedad que tenemos. Eso fue lo más valioso y lo más gratificante para mí. Y de lo material, pues claramente ya hay una infraestructura un poquito, pues digamos que más robusta, mejor montada. Entonces tenemos varias motos, un par de carros que nos ayudan a desarrollar la actividad, un terreno también en el cual se construyó la bodega en la cual trabajamos, con varios apartamentos, con oficinas, con todo. Entonces básicamente que las cosas, uno viene enfocadito y dándole la gloria a Dios primeramente, siempre va a poder. Oportunidades sí hay. O sea, sí hay, solamente es que nosotros cambiemos el chip y que verdaderamente empecemos a alimentarnos de otras cosas, porque para mí fue fundamental que Dios me hubiera sacado de Soacha, sin desmeritar, porque en Soacha también viví cosas chéveres, ¿no? Sino que el hecho de no escuchar tanta basura todos los días, tanta violencia, replicar tanto vicio, tanto robo, tantos atracos, tanta cosa, y empezar a ver que habían cosas nuevas, cosas diferentes, y poco a poco que uno se va formando como una buena persona, entonces va atrayendo a su vida también personas que son de mucho valor, y personas que le enseñan a uno cosas, que le aportan a uno, que tienen negocios, que tienen empresas. Entonces la única manera de uno de rodearse de personas que sean exitosas y poderosas es volverse una persona exitosa y poderosa. Entonces poco a poco ese fue mi proceso, y pues ahorita estamos contentos, ¿sí? Por supuesto que hay muchas cosas que todavía faltan, pero, claro, pero ahí vamos. Bueno, resalto de toda tu historia, Michael, es lo que hace la diferencia del estar allá al estar acá, ¿sí? De pronto muchas personas dicen es la falta de oportunidades, pero tú claramente con tu historia nos has dicho, no es eso, es un cambio de mentalidad, ¿cierto? Porque a pesar de que tú estabas allí en Soacha, tú tenías ya una mentalidad de decir, quiero una empresa, quiero hacer algo, ¿verdad? Uh-huh. Después, obviamente, tú lo dices, muy bien lo hablas, Dios me rescató, me trajo para acá, me rodeó de otras personas con muchas dificultades siempre, pero todo eso te ayudó en tu proceso. Entonces, todo eso muy valioso porque recuperaste a tus hermanos. Ahorita nos hablas que tu mami también la recuperaste. Uh-huh. Y lograste lo que anhelabas siendo un niño, ¿no? Eso fue lo más valioso. Lo más difícil de pronto fue como pensar que sí podíamos hacerlo, porque había muchos momentos donde uno estaba aburrido, uno no quería saber de nada, no había plata, no pasaban cosas buenas en la vida de uno. O sea, hay temporadas en las que uno piensa que nada es bueno, ¿sí? Pero nos quedamos quietos, o sea, quieticos, trabajándole, y los frutos llegaron, entonces ahorita es más fácil tomar una decisión con respecto a cualquier cosa, porque por lo menos ya hay una base, ¿sí? Entonces sí es muy importante creérsela,
O sea, es muy importante creer, y yo siento que en eso me ayudó haber conocido el Evangelio, haber conocido a Dios, me ayudó a creer más en mí, a sanar, ¿sí? Porque de pronto las personas, cuando escuchan hablar de Dios y todo eso, piensan que eso es un cuento de otras personas, ¿sí? Pero yo digo, eso es como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Claro, iba a ese punto. De pronto que nos dijeras, ¿qué hizo el cambio en tu vida? Yo siempre no, diré que no fue por mis méritos, sino que fue Dios que metió la mano. Por eso es tan importante darle paso a Dios, porque pues muchas personas no lo hacen. O sea, cuando le escuchan hablar de Dios, como que, qué pereza eso, ¿sí? Eso es un cuento más y todo eso, pero yo siento que por alguna extraña razón yo tuve la humildad para que el Evangelio impactara mi vida, ¿sí? La palabra de Dios, por supuesto. Y eso hizo que yo sanara muchas cosas, o sea, muchas cosas que de pronto, hablando con alguien, no me daban lo que de pronto yo necesitaba, ¿sí? Y pasaba que hay dolores que carga solo uno y de los cuales nadie sabe, ¿sí? Ni siquiera tu pastor, ni siquiera hay cosas que son muy difíciles contarles a su pastor, ¿sí? Y a la persona que lo ministra a uno son cosas que son muy difíciles. Pero entonces yo siento que a mí el Evangelio, la palabra de Dios y todo eso me sirvió para sanar, o sea, para sacar el dolor que tenía, para filtrar, para perdonar a los que sentía que me habían hecho daño, para agradecer, por ejemplo, para aprender a ser una persona agradecida y estar feliz con lo que tenía, y no infeliz pensando de pronto en lo que no tenía o en lo que no había alcanzado, ¿sí? Sino que yo empecé a ver la vida de una manera diferente, ¿sí? A valorar, a pensar que era capaz de más cosas y de más cosas y de más cosas. Entonces, y pues se nos volvió como una filosofía de vida, primero Dios claramente, y después creer que somos capaces de hacer cosas. Bueno, muchísimas gracias, Michael. Nos has resumido brevemente tu historia, porque sé que omitiste algunas cosas y corriste un poco, pero llegamos al punto central de que realmente se puede dar un cambio de vida. Gracias a Dios, primeramente, y segundo, a esa fuerza de voluntad, a todo eso que operó dentro de ti. Así fue. Bueno, muchas gracias, Michael, por estar aquí en Podcast Historias que Florecen. Te agradecemos. Gracias a todos por la invitación. Bueno, y hasta una próxima ocasión. Les acompañó Jenny Blanco. Gracias, Michael.